Bueno, chicos, estamos con la serie de los nombres de Dios. Los nombres de Dios, ¿verdad? Y es muy interesante conocer los nombres de Dios. Conocerlos, pero hacerlos propios, personales, diría yo, ¿verdad? Nosotros vemos, por ejemplo, el Shaddai fue lo primero que vimos, ¿sí? Que es un Dios omnipotente. Y cuando hablamos de Jehová Nishi, que es bandero estandarte, tenemos que decir que es mi bandera, mi estandarte. Lo mismo cuando hablamos de Jehová Rafa, Jehová que sana. Pero ¿qué tal si dices mi sanador, ¿verdad? Y cuando hablamos de proveedor, de Jireh y todos los demás, es muy importante que tratemos de personalizarlo. Hoy vamos a hablar de Jehová Shalom. Jehová Shalom, Jehová es el Señor es la paz, o Jehová Shalom. Oramos. Padre eterno y Dios todopoderoso, queremos darte muchas gracias, Padre, porque ya podemos estar en este lugar para alabarte, para glorificarte, exaltarte, Señor. Pero también, Señor, para aprender de ti, de tu palabra, de lo que tienes para cada uno de nosotros en este día, Padre. Queremos darte gracias, Señor, por esa oportunidad maravillosa que tenemos de venir a escuchar tu palabra, Señor. Oramos, Padre, para que añadas bendición y añadas unción a tu palabra, para que quede grabada en nuestra mente y en nuestro corazón, Padre eterno, y Dios, que sea de edificación y de bendición para nuestras vidas. Por favor, Padre. Oramos esto en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Abrimos, por favor, nuestra Biblia en Jueces, capítulo 6. Y verso 24, Jueces 6, 24, y dice la escritura 24. Entonces Gedeón construyó allí un altar al Señor y lo llamó El Señor es la paz. El Señor es la paz. Gedeón construyó ahí un altar y le llamó El Señor es la paz. En otra versión, que es la Reina Valera, dice: y edificó allí Gedeón altar a Jehová y lo llamó Jehová Shalom. Jehová Shalom. Tenemos las dos versiones aquí. Entonces, esto es un altar que es edificado al Señor. Y el nombre que le ponen es El Señor es la paz o Jehová Shalom. ¿Por qué se edificó? ¿Qué hay atrás de esto? Vamos un poquito a la historia. Tenemos que recordar que antes de esto estuvo el tiempo, la era de los patriarcas. Ahí estaba, ¿verdad? Abraham, Isaac, Jacob. Después viene el tiempo en donde van a esclavitud. Salen de esclavitud y es cuando llegamos y nos encontramos en este tiempo ya de los jueces. Aquí todavía no había reyes, eran gobernados y dirigidos por jueces, ¿verdad? Y en esa parte de la historia en donde estamos, ¿qué pasó? Bueno, pasó que el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Se apartó, se fue tras dioses extraños, empezaron a seguir las costumbres de los pueblos aledaños de por ahí y se desviaron, se apartaron del Señor. Aunque Dios les había indicado que cuando llegaran a esa tierra tuvieran mucho cuidado de esto. Tengan mucho cuidado de no apartarse, tengan mucho cuidado de no tomar las costumbres de esos pueblos, ¿verdad? Y bueno, ¿cuántas veces nos han dicho a nosotros: ten cuidado con esto, ten cuidado con aquello, no te acerques tanto al fuego que te vas a quemar? Bueno,
Esto fue lo que pasó. ¿Y qué hicieron? Se desviaron. Se desviaron. Entonces el Señor, Dios, los entregó en las manos de los madianitas. Ahí. Y otros pobladores de por ahí. Los entregó en sus manos. Y era tal el acoso de estos pueblos, era tal el acoso que ellos empezaron a vivir en las montañas, en cuevas, más bien cavernas. Tabernas, ya empecé. Ya me quedó lo del... Ahí empezaron a vivir. Imagínense cómo estaban, que tenían que vivir en esos lugares, acosados. Ellos sembraban, trabajaban, sembraban, y llegaban los amalecistas y les quitaban todo. Imagínense. Vivían con temor. Vivían con temor. El temor es uno de los enemigos que te roban la paz. ¿Sí lo han visto alguna vez? ¿Lo han vivido alguna vez? El temor es uno de los enemigos que te roba la paz. Aquí donde estamos en Jueces 6, en el versículo 7, cuando los israelitas clamaron al Señor a causa de los amales, de los madianistas, estaban los madianistas y los amalecitas también. Entonces en el versículo 7 claman al Señor, porque estaban viviendo una situación muy difícil, muy comprometida, de mucho temor. No tenían paz. Clamaron al Señor. Y el ángel del Señor vino, dice la Escritura, ¿verdad? Y el versículo 11, el ángel del Señor vino y se sentó bajo la encina que estaba en Ofra, la cual pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Su hijo Gedeón, que es a donde estamos ahora, estaba, pongan atención, estaba trillando trigo en un lagar. Fíjense lo que estaba haciendo. Estaba trillando el trigo en un lagar. ¿Hay algo de incoherencia en esto? ¿O todo está bien? Está bien, todo está bien. En un lagar es donde se pisotea la uva. Normalmente es un lugar cerrado y ahí se pisotea la uva para sacar el mosto. En un lugar también las aceitunas se comprimen o incluso las manzanas. Pero el trigo, lo más común es que lo preparas, trillarlo afuera, en el campo, para que el mismo aire te esté ayudando a separar, ¿verdad?, la hojarasca de la semilla. Entonces, es afuera, no es adentro. Aquí podemos ver cuánto temor tenían o cómo estaban viviendo, que lo que tenías que hacer afuera, al aire libre, por temor a si llegaban los otros pueblos, lo estabas haciendo en un lugar encerrado. A lo mejor te costaba más trabajo. Un lugar encerrado, ahí estaban haciendo un trabajo que se hacía afuera por el temor que estaban viviendo. Imagínense, estaban trillando trigo en un lagar. Pero en el versículo 12 dice que el ángel del Señor le dijo, cuando estaba ahí escondido con temor, le dice: el Señor está contigo. El Señor está contigo. Y le termina diciendo también: valiente guerrero. El Señor está contigo, valiente guerrero. Y el trillo escondido. Querido, que no nos vayan a oír que estamos aquí sacando trigo, ¿verdad? Pero ¿cómo lo está viendo el Señor? Primero, le está diciendo: el Señor está contigo. Y él, claro que más adelante dice: espérenme, ¿cómo que el Señor está con nosotros o conmigo? Y mira todo lo que está pasando el pueblo. ¿Cómo el Señor puede estar conmigo y mira todo lo que está pasando? Y tú puedes decir en ocasiones:
¿Cómo alguien me dice que el Señor está conmigo, pero mira lo que estoy pasando? ¿Alguna vez lo has escuchado? ¿O lo has dicho? ¿Lo has dicho? O sea, llega alguien y te dice, no, el Señor está contigo, y tú, pero si ve lo que estoy viviendo, lo que estoy pasando, y me dices que el Señor está conmigo, es lo mismo que está pasando aquí. ¿Cómo me dices que el Señor está conmigo y mira lo que está pasando el pueblo? Y encima me estás diciendo, valiente guerrero, cuando estoy aquí escondido trabajando para que no me vean, para que no me roben lo que estoy cosechando y lo que estoy trillando, ¿verdad? Pero el Señor le dice, tú derrotarás a los madianitas. Tú derrotarás a los madianitas. No importa la situación que estés pasando, qué tan difícil sea la situación, el Señor está contigo. Amén. El Señor está contigo. Y de parte de la palabra del Señor te dice, tú vas a derrotar a ese problema. A ese problema que tienes, que te está robando la paz, tú lo vas a derrotar. Amén. ¿Reciben esa palabra del Señor? Fue lo que le dijo, fue lo que le dijo. Estaba ahí escondido y quizás tú estás enfrascado en ese problema, estás ahí escondido en ese problema y llega el Señor y te dice, ánimo, valiente guerrero. Ay, dile al que está a tu lado, ánimo, valiente guerrero. Ánimo, valiente guerrero, el Señor está contigo y tú vas a derrotar ese problema. Amén, amén, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Leamos Jueces 6 del 22 al 24. Cuando Gedeón se dio cuenta de que se trataba del ángel del Señor, exclamó, ay de mí, Señor y Dios, he visto al ángel del Señor cara a cara. Pero el Señor dijo, quédate quieto, no temas, no vas a morir, no vas a morir. ¿Por qué le dijo esto? Bueno, Éxodo 33, 20, la segunda parte, si lo quieren anotar, dice la Escritura que nadie puede verme, dice el Señor, y seguir con vida. Nadie puede verme y seguir con vida. Entonces, pensemos en Gedeón, que está escondido, tiene temor, mucho temor, no hay paz, ni en él, toda la nación de Israel. Y el Señor le dice que Él va a derrotar a estos pueblos que están levantando contra ellos, porque es un valiente guerrero. Y de repente viene la revelación y se da cuenta que estaba hablando con el mismo Señor. Dice, no, pues hasta aquí llegué. Rip, hasta aquí llegué, ¿verdad? Pero ¿qué le dice? No temas, no temas. No vas a morir, no vas a morir. Y sigue diciendo, 24, entonces Gedeón construyó ahí un altar al Señor y lo llamó, el Señor es la paz. El versículo 24, el Señor es la paz, oh Jehová Shalom. Ok, pregunta para ustedes que son de sexto año. Cuando Gedeón construye este altar, ¿ya había paz en Israel o todavía no? Todavía no. Todavía no había paz. ¿Qué es lo más común? Bueno, ok, soy guerrero valiente, me voy a levantar el armas, el Señor va conmigo y vamos a derrotar a todos estos pueblos extraños que están robándonos la paz. Una vez que nos levantamos en armas y que ganamos la batalla, entonces, Señor, victoriosos, vamos a levantar un altar en donde dice, el Señor es la paz. Pero no, Él lo construyó antes.
¿Y qué estaba demostrando aquí? Él toma la promesa, la hace suya por fe y empieza a experimentar paz. Por eso es por lo que construye ese altar. Él ya está experimentando la paz. El Señor es tu paz. ¿Lo crees? El Señor te dice que vas a derrotar ese problema que tienes que te está robando la paz. ¿Lo crees? Entonces, por fe, como lo hizo Él, toma la promesa y di: yo voy a levantar un altar al Señor que es Jehová Shalom. Jehová Shalom. Él así lo hizo, ¿verdad? Entonces, bueno, no había paz todavía ahí, ¿verdad? Todavía estaban oprimidos por los pueblos aledaños. Pero Jehová Shalom. Esto quiere decir que paz no significa ausencia de problemas. Paz no significa ausencia de problemas. Significa tranquilidad y calma en medio de los problemas y de la tormenta. Amén. Él empezó a experimentar la paz y lo sintió tan profunda que levantó un altar a Jehová Shalom cuando estaban en guerra todavía. Entonces tú puedes experimentar esa paz del Señor que quiere depositar en tu corazón en medio del problema. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que en este mundo íbamos a tener ¿qué? Oye, sí se lo saben. Pues es que ve cómo ando. Aflicciones. Aflicciones. ¿Pero qué? Confíen. Yo he vencido, dice el Señor. Ahora lo que Él quiere es que en medio de esa aflicción que vamos a tener en el mundo, tengamos paz. Esa paz que viene de lo alto. Cuando tienes paz en medio del problema y de la aflicción, es más fácil ser guiado por el Espíritu para salir del problema, ¿sí o no? Cuando tienes paz en medio del problema, ese problema tan grande que veías se empieza a hacer más pequeño. Y tú te fortaleces en fe y en la paz en el Señor. Y ese problema, ese monstruo que veías ahí, de repente como que se empieza a hacer chiquito. Y adiós. Y adiós. Eso es lo que quiere que hagamos el Señor. No que antepongamos al problema en nuestra vida, sino que antepongamos a Dios al problema. Confiando en Él, ¿verdad? Y si confiamos así en Él, entonces Él al final nos va a rescatar ese problema con mano poderosa. Amén, amén. ¿Quieres que te rescate así el Señor? Con mano poderosa del problema que tengas. Confía en Él y vive en paz con Él. Vimos que el temor entonces es uno de los enemigos que roba la paz, ¿verdad? Hay muchos más, muchos más. Rápidamente quiero comentarte, por ejemplo, de la preocupación. También roba la paz la preocupación. Trae miedo, trae inseguridad. Pero quiero que anotes por ahí Filipenses 4:6 y lo leas en tu casa. Filipenses 4:6. Y aquí hay un punto interesante también. Porque la oración y la paz van íntimamente ligados. La oración y la paz van íntimamente ligados. Mientras más oras, más paz vas a tener. ¿Lo has experimentado alguna vez? Que te metes en tu cuarto y doblas la rodilla y Señor, Señor, si sales ya con paz. Y la deuda no se ha ido. Y la enfermedad todavía no se ha ido. Y el problema con el vecino o con alguien no se ha ido. Pero tú te levantas en paz porque oraste con el Señor. La oración y la paz van íntimamente ligados. La culpa es otro de los factores que nos roba la paz. Un enemigo de la paz. Con problemas, ansiedades, preocupaciones. Anota para eso 1 de Pedro 5:7. La culpa. La culpa. Hay gente que vive con culpa todavía.
como que nos borra el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz. Y viven con culpa alguna falla que hiciste, ¿verdad? Bueno, cuando hay pecado, lee primera carta de Juan 4 del 1 al 9. La incredulidad es otro de los enemigos, porque sin fe no hay paz. Nosotros vamos a tener paz en medio del problema y de la tribulación por la fe en Cristo Jesús. Entonces, si hay incredulidad en nuestra vida, es muy difícil que haya paz. No hay paz. Hay muchos más enemigos que nos roban la paz. Pero hoy vamos a platicar de la paz verdadera, no como el mundo la da. Recuerden, la paz verdadera. Porque nosotros decimos, si tengo más dinero, tengo más paz, ¿verdad? O si tengo más, una casa más grande, tengo más paz en las cosas materiales. Pero estamos viendo que en este mundo vamos a tener aflicciones, por un lado o por otro, pero que tenemos que confiar en nuestro Jesús, que Él trae paz a nuestras vidas. Les voy a leer Salmo 119, 165 si lo quieren anotar. Aquí lo tengo en una versión que es palabra de Dios para todos. La gente que ama tus enseñanzas, la gente que ama ¿tú amas las enseñanzas del Señor? ¿Amas las enseñanzas del Señor? ¿Amas la palabra del Señor y su enseñanza? Pues tú encontrarás la verdadera paz. Tú encontrarás la verdadera paz y nada te hará tropezar. Es lo que dice esta escritura. La gente que ama tus enseñanzas encontrará la verdadera paz y nada los hará tropezar. Imagínate qué bendición. Tenemos que amar su palabra para encontrar la verdadera paz. Y luego, ¿cómo viene esto? ¿Sí? Esta paz es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice, la paz les dejo. Pero algo que continúa diciendo es, mi paz les doy. Mi paz les doy. ¿Puedes imaginarte cómo es la paz de nuestro Señor Jesucristo? ¿Puedes imaginarte cómo es la paz de nuestro Señor Jesucristo? ¿Puedes imaginarte esto? En cierta ocasión nuestro Señor Jesucristo se embarcó, ¿verdad? Ahí en el mar de Galilea y iban a cruzar la barca, iban a cruzar el mar en la barca. Pero a mitad del camino se soltó una tormenta tremenda. Conocen la historia, ¿verdad? Casi se hunden. Y nuestro Señor Jesucristo iba, ¿qué? Durmiendo. Tienen que irlo a despertar. Nos estamos hundiendo, Señor, nos estamos hundiendo. Esa es la paz de nuestro Señor Jesucristo. Es la paz que dijo, mi paz les doy. En medio de la tormenta Él tenía esa paz. En medio de la tormenta Él tenía esa paz. Nosotros tenemos que experimentar esa paz en medio de la tormenta del problema. ¿Saben por qué? Recordemos la historia. ¿Qué continuó? Se levantó el Señor y ¿qué dijo? Le habló al viento y dijo, ¿sabes qué? Y al mar, ¿sabes qué? Detente. Y se detuvo todo. Y se detuvo todo. Esa es la paz que quiere que experimentemos. Que en medio del problema tengamos paz. 2, que nos levantemos en victoria y le digamos al problema, ¿sabes qué? Para. Amén. Para, le puedes decir al problema. Esa es la paz que quiere que experimentemos nuestro Señor Jesucristo. Esa es la paz. Jehová Shalom. Jehová Shalom. Bueno, ¿cómo la conseguimos? Esa paz que viene de lo alto. Paz a través de nuestro Señor Jesucristo. Digo porque muchas veces nos han dicho, ¿verdad? Descansa en el Señor. Ten paz en el Señor y tú.
Pues eso quiero. Eso es lo que quiero, ¿verdad? Bueno, vamos a aprender algo hoy muy interesante acerca de esa paz, de esa maravillosa paz, ¿verdad? La vamos a conseguir a través de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Ya lo sabemos todos, ¿ok? Bueno, uno de los títulos de nuestro Señor Jesucristo es príncipe de paz. Es uno de sus títulos, príncipe de paz. Y si Él dice, mi paz te doy, imagínate qué tipo de paz es, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo más adelante, ya en el Evangelio de Juan, dice, yo les he dicho todas estas cosas para que en mí hayan paz. Hace rato leímos que todos los que nos gozamos, aprendemos de su palabra y la aplicamos, vamos a tener la paz verdadera. ¿Recuerdan, no? Ok, entonces aquí nos está diciendo esto precisamente. Ahora, todas las cosas que yo les he dicho, dice nuestro Señor Jesucristo, se las he dicho para que en mí hayan paz, en Él, que hallemos paz en Él, ¿verdad? Y también más adelante dice, si ustedes obedecen mis enseñanzas, si ustedes aprenden, si ustedes obedecen mis enseñanzas, van a ser mis verdaderos discípulos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Aprender de nuestro Señor Jesucristo, cómo Él vivía con esa paz. Y no es inalcanzable, no es inalcanzable porque dijo, mi paz les dejo, mi paz les dejo. Es alcanzable, es alcanzable. El costo de esa paz, el costo de esa paz. Yo creo que esta mañana, mediodía, necesitamos una revelación del costo de esa paz. Porque muchas veces hemos escuchado príncipe de paz en Isaías, ¿verdad? Ah, Jesucristo, príncipe de paz, ¿verdad? Mi paz les dejo, mi paz les doy. Mi paz, la paz del Señor. Y no es como el mundo la da, sino que es una paz que viene de lo alto, es diferente. ¡Wow! Conocemos todo eso. Pero hay algo que quiero hacer mucho énfasis, porque nos va a ayudar mucho. A mí me ayudó muchísimo, muchísimo. Y es esto, el costo de esa paz. El costo de la paz. Yo necesité esa revelación para empezar a vivir en una paz que viene de lo alto. Y esto lo vamos a leer en Isaías 35:5, la segunda parte. Lo tenemos también en las pantallas. Dice, sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Recordemos que en Isaías 53 nos habla de nuestro Señor Jesucristo, cómo fue molido, cómo fue llevado al matadero, ¿verdad? Cómo fue desfigurado, no se le encontró en él ninguna hermosura ni ningún parecer, ¿verdad? Y ahí tuvimos salvación, incluso sanidad, ¿sí? Siempre que hablamos de la cruz del Calvario, ahí obtuvimos nosotros salvación y sanidad de nuestras heridas, efectivamente. Pero hay algo más. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz. Y yo tuve que buscar un poquito más y encontramos en la traducción al lenguaje actual, la misma cita, dice, ahí viene, Isaías 53b, ahí está. Y gracias a sus heridas, ¿qué dice? Gracias a sus heridas, ¿qué? No está diciendo recibiremos alguna vez, a lo mejor es posible. Estamos diciendo que recibimos la paz. Habla de la paz con el Padre, porque nuestro Señor Jesucristo es el mediador, ¿verdad? Él vino a restaurar la relación que estaba perdida con el Padre. Pero está hablando también de la paz que podemos manifestar aquí. No tenemos que esperarnos a estar delante de la presencia del Señor para vivir en paz, ¿o sí? Podemos disfrutarlo hoy, porque somos hijos del reino. Hoy debemos empezar a disfrutar ya de esa paz. Y hay una versión más
en Dios habla hoy, dice, el castigo que Él sufrió, ¿qué pasó con ese castigo? Nos trajo la paz. Nos trajo la paz. Bueno, preguntaba yo, ¿qué te está robando la paz? Y que trajeras a memoria, y lo hago ahorita, trae a memoria qué es lo que te está robando la paz. Di algunas cosas, ¿verdad? Como la falta de fe, por ejemplo, como el temor, ¿verdad? Piensa que te está robando la paz. Piensa que te está robando la paz. Ahora, esto, compáralo con el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, con su sangre derramada por ti y por mí. Y pregunto, ¿qué es más importante? ¿Eso que te roba la paz tiene más valor que la misma vida y sangre de nuestro Señor Jesucristo? ¿Tiene más valor? ¿Podemos vivir en paz? Ese es el deseo de Dios, que valoremos esa paz, porque Él nos la dio y dijo que era la que Él tenía. Mi paz les dejo. Quiero que vivan en esa paz. Y es incomprensible para muchos que tú puedas vivir en paz en medio del problema y de la tribulación, y alguien te pregunte, ¿cómo le haces? ¿Cómo le haces para vivir en paz si está este problema? Y le puedes compartir de Cristo, porque yo tengo una paz que sobrepasa el entendimiento. No me vas a entender. No me vas a entender. Conocimos un pastor que cuando alguien le preguntaba algo de la escritura y que no era cristiano, le dice, mira, no me vas a entender, así es de que no te voy a decir nada. No te voy a decir nada porque no me entiendes, porque dice la Biblia que estás como cegado. Entonces no me vas a entender. ¿Saben qué hacía en esto? Avivaba el interés en la otra persona. No, ¿cómo que no te voy a entender? Sí te voy a entender, seguro sí. Y entonces le hablaba del mensaje. ¿Verdad? Entonces esa paz tan maravillosa, el mundo no la va a entender, pero tú lo puedes experimentar y la puedes vivir hoy a través de Cristo Jesús, que es nuestro Señor, nuestro Rey y nuestro Salvador. Amén, amén. Bueno, vamos a ponernos en pie. Vamos a ponernos en pie. Y quisiera que, si tú estás luchando con algo que te está robando la paz, levantes tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano si estás luchando con algo que te está robando la paz, que luego no te deja dormir, ¿verdad? Puede ser un diagnóstico médico, las finanzas. Ay, caray, son muchas manos. Pasen entonces al frente, por favor. Pasen al frente y vamos a orar. Vamos a orar para que esa paz que sobrepasa nuestro entendimiento sea en la vida de cada uno de ustedes. Miren, al pasar aquí enfrente, al pasar aquí todos ustedes son como Gedeón. Al venir aquí están poniendo un altar, levantando un altar. Jehová Shalom. Él lo hizo y todavía no tenía la paz. Él lo hizo por fe. Ustedes estando aquí están levantando un altar en fe en Jehová Shalom, en que Él es mi paz. Eso es fe. Eso es confiar en que Él los va a sacar del problema y de la tribulación con mano poderosa. Amén. ¿Creen esto? Si lo creen, levanten un altar de adoración entonces. Empiecen a orar al Señor. Pongan aquí su altar, empiecen a orar al Señor y díganle: